compartiendo este espacio de intercambio sobre las cosas que pasan a nivel departamental, a nivel nacional. Esta semana los acompañó el lunes el edil Fernando Melgar, el día miércoles el diputado suplente Néstor Otero, así que bueno, han estado bien acompañados en una lógica de equipo que es el que tiene esta barra de Destino Canelones. Una semana que es muy particular, ¿verdad? Porque es la semana en la que hemos escuchado desde el lunes a las 3 de la tarde cuando el ministro de Economía, Danilo Astori, presentó todos las decisiones, ¿verdad?, que terminan redundando en lo que habíamos anunciado en la campaña electoral, que es un ajuste fiscal, un ajuste de las cuentas luego de 11 años de bonanza económica, un ajuste del que menos tiene, ¿verdad?, de una vez más apretando y ahogando a aquel que recibe un ingreso fijo, un salario, por más que se trate de salarios que están por encima de los 30.000 pesos, es muy importante señalar que no son esas las personas que más ganan en el Uruguay. Quienes más ganan en el Uruguay son los dueños de las grandes empresas, quienes más ganan en el Uruguay son las empresas multinacionales que han concentrado poder y que han concentrado riqueza en el Uruguay como nunca antes se había conocido en la historia durante estos gobiernos precisamente del Frente Amplio. Esa es la gran paradoja si lo comparamos con lo que propusieron, la gran paradoja, ¿no? A ellos no les pasa nada en esta reforma, en este ajuste que anunció el ministro el lunes pasado, y todo el peso cae sobre los asalariados. Que más allá de las medidas en concreto, yo creo que es importante decir que esta necesidad de ajuste, que esta necesidad de generar nuevos ingresos, tiene necesariamente, ¿verdad?, que ver con lo que no se hizo, con lo que se dejó de hacer durante estos 10 años, ¿verdad?, en el que el país creció a tasas nunca antes vistas, donde los productos que el Uruguay vende al mundo valieron lo que nunca habían valido en la historia. Por lo que se hizo ahí y también por lo que no se hizo. Porque en política ser responsable por las cosas que se hace, pero también por aquello que no se hace. Y cuando no se prevén determinadas situaciones, naturalmente pasa esto. Y bueno, no supimos administrar los buenos tiempos de forma tal de ahora que los tiempos no son tan buenos, poder contar con determinado tipo de instrumentos que permitan superar mejor los malos momentos. Eso es en definitiva lo que no pasó. Y el Uruguay gastó lo que no podía gastar, el Uruguay despilfarró lo que no podía despilfarrar, el Uruguay gestionó mal, gestionó pésimamente sus empresas públicas y el déficit fiscal, como dijimos nosotros, anduvo rondando el 4% y no el 0,7% como el gobierno proyectaba. Y el crecimiento de la economía que el gobierno proyectaba en 2,7% va a ser del 0 al 0,5%, por lo cual le erraron, como se dice habitualmente, como la pera, se le erró y muy lejos por parte del equipo económico. Y esto no obedece naturalmente a un error de cálculo, porque los técnicos del ministerio son técnicos capaces, esto obedece a decisiones políticas que no fueron asumidas a tiempo, ¿verdad?, con una soberbia absoluta del equipo económico que no previó determinadas cosas y no hizo lo que había que hacer en su momento, porque había una elección en el año 2014 y esa elección no se podía perder. Y en aras de salvar la elección, no se hicieron los ajustes, no se hicieron los recortes y no se tomaron las medidas en los tiempos que había que tomarlas. Fíjense ustedes, amigos, que el Estado aumentó en más de 100.000 el número de empleados públicos en estos últimos 10 años, 60.000 en la cifra si uno compara los números que habían en 2005, los empleados públicos que habían en 2005 y los que hay ahora. Pero además están todos aquellos que se han ido retirando, están todos aquellos que se han ido jubilando y que han sido repuestos en sus funciones. Por lo tanto, más de 100.000 nuevos empleados públicos sumó el Estado. Y eso es imposible. Somos el país que tiene más empleados públicos después de Venezuela y Argentina en toda la América Latina. En toda América Latina. Es inviable un país así. No se necesita ser grado 5 de la Facultad de Economía para advertir esta realidad. Por tanto, aquí hay una gran responsabilidad de quien ha manejado la economía en estos últimos 11 años. La economía la ha manejado siempre el contador Danilo Astori, desde el Ministerio de Economía primero, desde la vicepresidencia después, con su equipo allí instalado en el Ministerio de Economía, y ahora nuevamente como ministro de Economía. No hay que hacerse los distraídos. Muchos culpan a Mujica y tienen razón, muchos culpan a Sendic y tienen razón,
Pero de todas estas decisiones el que estuvo siempre fue Astori. Y es importante que lo tengamos claro. El equipo económico, el que mal administró el dinero en los tiempos en que el Uruguay vivía un momento de esplendor, fue el contador Danilo Astori. Y ahora lo quiero ver para bailar con la mafia. Lo estamos viendo, está cayendo sobre sectores más sensibles de la población. Por otro lado, contarles que el día miércoles tuvimos una actividad bien interesante en el Palacio Legislativo sobre el proyecto de ley que presentamos en torno al desperdicio de los alimentos, pero creo que eso va a ser oportuno que lo conversemos el próximo lunes, cuando nos encontremos de nuevo aquí en Radio Continental. Fue una actividad muy linda, una actividad con presencia de legisladores de todos los partidos, con la presencia del director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones, Horacio Yáñez, y con público interesado en aprender, como nos pasó a nosotros, en aprender cosas nuevas e ir adquiriendo conocimiento sobre esta realidad que a nivel mundial se viene dando con el desperdicio de los alimentos. Pero para hablarlo tranquilos y con mayor detenimiento, seguramente paremos sobre este tema el próximo lunes a las 11:40, cuando nos encontremos de nuevo aquí en Radio Continental para hablar de este y seguramente de algún otro tema. Amigos, les mando un gran saludo, un muy buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes. Abrazo.